Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, al libro de los Jueces. Y si usted no sabe dónde está el libro de los Jueces, está casi al inicio de su Biblia, Jueces capítulo 13. Y hoy vamos a darle inicio a una serie biográfica. Es la primera vez que vamos a estudiar biográficamente un personaje en la iglesia. Y qué mejor personaje para hacerlo que la vida de Sansón. Jueces capítulo 13. Quiero estudiar todo el capítulo. Vamos a leer un solo versículo. Si usted tiene ahí en su Biblia Jueces capítulo 13, quiero que vaya por favor conmigo al versículo 24. Y quiero invitarle a que mantenga su Biblia abierta en el capítulo 13 de Jueces. Y si usted puede tener las notas que les dieron al inicio del servicio, recuérdese que todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron al inicio. El único pasaje que no está en esas notas es Jueces capítulo 13, que es el que vamos a estar viendo de las Escrituras. Muy bien, si usted tiene su Biblia abierta, quiero invitarle a que vaya al capítulo 13 de Jueces y lea conmigo el versículo 24. Dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Mire el versículo 25. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Hoy comenzamos una nueva serie y esta serie tiene como título El propósito de Dios. Cuando usted piensa en la vida de Sansón es una mezcla entre el propósito de Dios y la tragedia del ser humano. Entre el propósito de Dios y la tragedia del ser humano. Sin duda alguna hay personajes bíblicos que con tan solo escuchar su nombre, hay algo, un sinónimo que viene a su mente, algo que los caracterizó, algo que ellos hicieron o algo que pasó en su historia. Algo con lo que usted asocia la vida de estos personajes, y Sansón es uno de ellos. Déjeme darle un ejemplo. Cuando usted piensa en Jonás, le aseguro que viene a su mente un gran pez, pero hay otra palabra asociada a la vida de Jonás: desobediencia. Usted piensa en Jonás y usted piensa en un gran pez y en la desobediencia del ser humano. Cuando usted piensa en la vida de Goliat, usted piensa en David y en el adulterio de David y en la guerra y en cosas así. O sea, cuando usted piensa en Sansón, usted piensa en fuerza, pero hay otra palabra que se asocia también a su vida, y esta es debilidad. Cuando escuchamos Sansón, su fortaleza física es lo primero que brinca en nuestra mente. Es decir, que él pasó a las páginas de la historia bíblica como el hombre más fuerte que haya existido en todo el mundo. Y no es para más. Este hombre literalmente era un verdadero superhéroe. El escritor de Hebreos, el escritor de Hebreos lo presenta como un héroe de la fe. En Hebreos capítulo 11, si usted tiene su bosquejo ahí, si usted tiene sus notas, Hebreos capítulo 11, versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice el escritor, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, ahí está nuestro héroe, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y luego en el versículo 33 dice que por su fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Aquí está la referencia a Sansón: sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Así que recuerde que Sansón pertenece a ese grupo selecto denominado en la Biblia como los jueces, que literalmente los jueces eran libertadores, lo más parecido a un superhéroe en nuestros días. Personajes que vivieron para luchar por un pueblo que necesitaba de su ayuda. Mire, déjeme contarle un poco del contexto de los jueces. En aquel tiempo, Dios levantaba jueces a quienes Él capacitaba por medios extraordinarios con poderes especiales para reformar y para liberar a Israel. Como resultado de su gran amor, dice la Biblia que Dios llamaba a estos líderes heroicos para rescatar a su pueblo. En la Biblia, el título juez es distinto a como lo usamos nosotros en nuestro idioma español. El título juez en las Escrituras es básicamente un libertador, un líder militar.
eran libertadores locales levantados por Dios para liderar, defender y liberar a su pueblo. En la Biblia, en las Escrituras, recuérdense que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y en el idioma hebreo el título para juez es Shofetim, que literalmente se puede traducir como líder o jefe. Esos eran los jueces. En aquel tiempo dice la Biblia que no había rey en Israel, es decir, todavía la monarquía no había llegado a Israel. Entonces Dios levantaba o le daba esta clase de líderes al pueblo para que tuvieran una guía para subsistir como pueblo. Un escritor decía que esto de que Dios levantara a estos líderes como jueces fue un método hecho necesario debido al fracaso repetitivo del pueblo. ¿A qué fracaso se refería este escritor? Bueno, el problema era que el pueblo había caído en un círculo al cual estaba acostumbrado. Un círculo que era simple, pero un círculo que era muy peligroso, porque era un círculo al cual las personas se habían acostumbrado. Era un círculo que aparece en los primeros 16 capítulos del libro de los jueces. Ese círculo, les dije, es simple. En primer lugar, ellos pecaban. El pueblo se inclinaba a hacer lo malo. El pueblo se inclinaba por dioses paganos. El pueblo se dedicaba a pecar a Dios. La segunda estación de ese círculo era que Dios venía y como consecuencia de su pecado, Dios los castigaba. Y lo que hacía Dios para castigar al pueblo es que los entregaba a pueblos más grandes y más fuertes que ellos. Por ejemplo, los moabitas o los de Amón. Y así fue como Dios los entregaba a pueblos más grandes y más fuertes que ellos. Israel terminaba sirviendo a naciones paganas. En esta ocasión, en el tiempo de Sansón, ellos estaban sirviendo a un pueblo pagano llamado los filisteos. Un pueblo grande, un pueblo fuerte. En tercer lugar, la tercera estación de ese círculo era que ellos clamaban. Y note que escribí clamaban porque en realidad no era un genuino arrepentimiento. Ellos no se arrepentían de verdad. Ellos simplemente clamaban por ayuda, clamaban para que Dios les ayudara a respirar. Y en cuarto lugar, Dios les daba un libertador. Y cuando digo libertador, ahí entra en la historia de la Biblia este libro llamado Jueces. Dios les daba un libertador, un juez que servía como héroe para el pueblo. Ahora fíjese, tristemente este círculo del cual estamos viendo era la manera en la que ellos vivían. Ahora lo triste es que así es la manera en cómo muchos cristianos viven en nuestros días. Ahora les recuerdo, al igual que Dios le recordó al pueblo en aquella época, no podemos jugar con Dios tratando de hacernos a la idea que Dios siempre va a estar allí para nosotros a pesar de lo mal que nos portemos, a pesar de lo mal que actuemos. Usted no puede jugar con Dios pensando que Dios va a estar con usted a pesar de lo mal que usted actúa. Ahora note el capítulo 13 de Jueces. Jueces capítulo 13, versículo 1. Si usted tiene su Biblia abierta, le pido que la tenga conmigo. El pueblo, dice la Biblia en el versículo 1, y los hijos de Israel, háganle un círculo a esto por favor, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ellos volvieron a hacer lo que bien sabían hacer, lo malo. Nada en ellos había cambiado. Ellos seguían siendo los mismos. Era como si todas las lecciones que Dios les había dado no hicieron nada en sus vidas. Les recuerdo que Sansón es el último juez que aparece en este libro. Aunque no es el último juez que existió en las Escrituras, porque Samuel también es considerado un juez que no está en este libro, pero es el último juez que aparece en este libro. Todas las lecciones, a pesar de que él era el último juez, no habían servido de nada. Ellos seguían siendo los mismos. Mismas personas, mismos errores. Hermanos, es un peligro en nuestras vidas cuando usted viene a escuchar de Dios, viene a escuchar de su palabra cada vez que nos reunimos, pero pareciera que nada pasa en nosotros. Usted sale igual que como entró. Usted sale igual que como entró. Nada pasa en usted.
Usted pasó por la Biblia, pero la Biblia no pasó por usted. Es un peligro vivir de esa manera. Seguimos siendo los mismos, mismas personas, mismos errores. Bueno, el pueblo había caído en este círculo que se sabía de memoria. Ellos pecaban, Dios los castigaba, ellos clamaban, Dios los mandaba un libertador y luego el círculo continuaba. Ellos volvían a pecar. Jueces capítulo 13 versículo 1, volvieron a hacer lo malo. Pero ahora, para corregirlos, dice la Biblia que Dios los entregó. Si usted puede ver en el versículo 1, dice, y Jehová los entregó. Literalmente esa palabra significa los abandonó. Era como si Dios, para darles una lección, se apartó de ellos, los dejó a su propia suerte a manos de un pueblo terrible llamados los filisteos. Dios ahora estaba usando a los filisteos para castigarles y ponerles bajo servidumbre. Ahora, la Biblia dice que los filisteos eran un pueblo fuerte, eran expertos trabajadores en el metal. Es más, ellos tenían espadas, ellos tenían lanzas, algo que Israel no tenía. Cada vez que Israel necesitaba hierro, tenía que ir con los filisteos, porque ellos eran los que trabajaban. Era un pueblo fuerte, expertos trabajadores en el metal. En primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19 al 20, dice, no había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían. Por medio a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arados, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Ellos eran los que tenían el monopolio del metal en aquella época. Así que su dominio sobre Israel se afirmaba debido a su disciplina, a su técnica militar. Eran expertos guerreros, eran guerreros crueles y tenían ventaja sobre Israel en número, en habilidad, en táctica militar y en la tecnología de aquella época. Primera de Samuel 13:5 dice, y los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Así que la opresión de los filisteos sobre Israel duró, dice la Biblia, 40 años, el doble de lo que otras naciones oprimían al pueblo. El doble de lo que anteriormente habían vivido bajo la opresión de algún otro pueblo. Muchos eruditos afirman que el número 40 tiene un significado especial, ya que lo entendían como el número de la prueba o juicio. Por ejemplo, el diluvio duró 40 días, Israel vagó en el desierto 40 años. O sea que literalmente Israel, al estar bajo el dominio de los filisteos, estaba bajo el juicio de Dios por su pecado. Otra razón del por qué el periodo de opresión del pueblo duró 2 veces más que el de otro pueblo en el libro de los jueces era porque era debido a la falta de clamor del pueblo. ¿Cuál sería la estación que sigue en el ciclo? Ellos pecaban, Dios los castigaba, ellos clamaban, pero el clamor del pueblo ahora no se encuentra. Es decir que, a diferencia de los otros jueces, en esta ocasión, en esta historia, el pueblo nunca clamó, nunca buscó de Dios, nunca buscó que Dios lo liberara. Probablemente se habían acostumbrado ya a vivir así, o tal vez su corazón estaba tan endurecido que, a pesar de su mal, ellos estaban padeciendo un mal, ellos no dieron su brazo a torcer para buscar la ayuda de Dios. Se parece mucho a lo que hoy en día las personas viven. Y es en medio de todo ese desastre que Dios envía un libertador sin que el pueblo se lo pida, a diferencia de los otros jueces. Un libertador sin que el pueblo se lo pida. Dios les da la solución sin que el pueblo la busque. Lo que nos indica esto es escuche bien, la maravillosa gracia de Dios para los seres humanos. Una gracia salvadora. Gracia salvadora.
en su libro Such a Great Salvation, qué gran salvación, el escritor Dale Ralph Davis dice lo siguiente: esta clase de gracia que se muestra aquí es la gracia mayor que nuestros pecados, gracia mayor que todas nuestras estupideces, una gracia mayor que toda nuestra desdicha. Esto nos muestra que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros pensamos. Y que cuando pensamos en todo, que cuando pensamos que todo está bien, en realidad nada está bien, pero a pesar de eso Él nos da su gracia. Dios, a través de su gracia, envía a un niño que iba a crecer y iba a convertirse en un libertador, un hombre llamado Sansón, uno de los personajes más enigmáticos de toda la Biblia, un hombre que pudo haber hecho mucho más de lo que logró, pero que les dije que su vida es una mezcla del propósito de Dios y la tragedia del ser humano. Ahora, ¿qué cosas aprendemos de la vida de este hombre? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, ¿verdad? Para los que toman notas, está ahí en sus bosquejos. En primer lugar, ¿qué es lo que aprendemos de este hombre? Es la importancia de su nacimiento. La importancia de su nacimiento. Dice el versículo 1 que Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Versículo 2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, nunca había tenido hijos. Y a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora recuerde que el pueblo vivía en un ciclo, y este ciclo de opresión, les dije, no hay clamor, no hay arrepentimiento. Esto nos muestra que Israel estaba cayendo en una decadencia cada vez más. Este ciclo del cual hemos hablado nos muestra la decadencia moral y el problema en el que el pueblo se encontraba. Y cuando ellos eran oprimidos, siempre clamaban y Dios los libertaba. Pero aquí no hay clamor. Y aquí lo que hay es un indicio de ese clamor. No hay clamor, no hay arrepentimiento, pero a pesar de eso Dios les ayuda. Dios los liberta y les envía a un hombre, un niño especial. Ahora, ¿qué es lo que hace a Sansón un libertador especial diferente a todos los demás? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, es que él nació de una mujer estéril. La Biblia dice que había un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa, que tenía una esposa que era estéril. La Biblia nos introduce a los padres de Sansón como un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa, que literalmente la tribu de Dan era la tribu de los jueces, y su padre descendía de una tribu de jueces. Y aunque no conocemos el nombre de su madre, nos indica que era una mujer estéril. Recuérdese que las mujeres estériles en aquella época vivían bajo un estigma social. La mujer era considerada como la que debía dar hijos. Y cuando una mujer era estéril en aquella sociedad, era considerada una fracasada frente a la sociedad en la que vivía. La sociedad tenía la esterilidad de la mujer como una maldición divina. Y así que su esposa era incapaz de concebir. Era un reproche según las escrituras, que podía conducir incluso al divorcio si el hombre así lo deseaba. Pero la bendición de Dios se manifestó en esta pareja y les dice: ustedes van a tener un hijo. Interesantemente, cuando una mujer era estéril y Dios le permitía tener un hijo, nacían niños con habilidades especiales, niños con llamados especiales. Por ejemplo, Sara era estéril y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Rebeca era estéril y dio a luz a Jacob, que más tarde se convertiría en Israel. Raquel era estéril y dio a luz a José, que más tarde se convertiría en el segundo del reino en Faraón. Ana era estéril y dio a luz a Samuel, que se convirtió en el juez, en el profeta y en un sacerdote. Elizabeth era estéril y más tarde dio a luz a Juan el Bautista, que se convirtió en el último de los profetas del Nuevo Testamento. Pero en este caso,
Esta mujer era estéril y dio a luz a un niño llamado Sansón. Así que a pesar del percance de su mamá de no poder tener hijos, él vino no solo a hacer la bendición para sus padres, sino la bendición para todo su pueblo. Su nacimiento fue especial e importante para los propósitos de Dios. Recuérdense que esta serie se llama El propósito de Dios. Así es como Dios actúa, hermanos. En medio de la oscuridad en la que el pueblo se encontraba, en medio de la oscuridad que probablemente usted se encuentra, los seres humanos tienen esperanza. Dios obra de manera especial. Y aquí lo hizo por medio de una mujer que no podía tener hijos, dándole un hijo especial con un propósito especial. El comentarista Derek Kidner, hablando del nacimiento de Sansón, dice que esta fue la manera en que Dios se antepone a las dificultades excepcionales con una obra excepcional. Dios trajo salvación al pueblo de la nada. En Eclesiastés 11:5, la Biblia dice: así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crecen los bebecitos en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo Dios actúa, quien hace todas las cosas. ¿Sabe cómo se llama eso? Propósito de Dios. Ahora, nota en segundo lugar, este niño, hablando de su nacimiento, él nació por medio de un anuncio especial. Él nació por medio de un anuncio especial. Dice el versículo 3 que el ángel de Jehová, note quién fue el que vino a dar el anuncio. El ángel de Jehová vino a esta mujer y le dijo: vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Mire, en la Biblia pocas personas existen en las que un ángel anunció su nacimiento. En la Biblia encontramos el nacimiento de Isaac, fue anunciado por un ángel. El nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado por un ángel. El nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo fue anunciado por un ángel. Y el nacimiento de Sansón, solamente 4 personas en las Escrituras usted encuentra que fueron anunciadas por un ángel. Dios permitía que hubiese mensajeros especiales que anunciaran estos eventos que cambiarían el rumbo de la nación, el rumbo de una familia. En este caso dice la Biblia que fue el ángel de Jehová, y quiero que subraye eso en su Biblia, porque este anuncio especial está claro que fue una teofanía, una aparición de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Es decir, que este ángel de Jehová fue el mismo Jesucristo en el Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesucristo bajó a esta mujer y le dio el anuncio de este niño que iba a nacer. Al igual que el ángel de Jehová, el mismo Señor Jesucristo se apareció a Gedeón para decirle cuál era su tarea. Así se apareció a la mamá de Sansón para decirle el nacimiento de su hijo. Ahora, en tercer lugar, hablando de su nacimiento, este niño nació con un propósito especial. Nota el versículo 5 conmigo. Dice el versículo 5: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño que nacerá será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él, este es el propósito con el cual Sansón nació, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Nació con un propósito especial. Este muchacho nació para hacer guerra contra los filisteos. Ahora nótese que aquí dice él comenzará, con lo que se insinúa que la opresión de los filisteos se iba a prolongar. Pero no fue sino hasta en los días del rey David, que el rey David fue quien acabó con los filisteos. En 2 Samuel 8:1 dice: después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Met-ama de mano de los filisteos. Ahora, la parte que Sansón tuvo al someter a los filisteos fue el comienzo. Ese fue el propósito por el cual nació. Pero no por eso fue menos importante. Era la tarea que Dios le encargó que hiciera. Fue el propósito por el cual había nacido. Este niño nacería. Él iba a venir a darle descanso al pueblo de sus acérrimos enemigos, los filisteos. Ahora, nota en segundo lugar, hablando de la vida de este hombre y del propósito.
En segundo lugar, vemos la importancia de su voto. Este niño nació con un voto especial. Si usted puede ver el versículo 4 de Jueces 13, dice: ahora pues no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño nacerá y será nazareo. Un niño anunciado con un nacimiento especial de una mujer estéril. Este niño sería especial, cumpliría un voto especial. El ángel trajo a la señora de Manoa las indicaciones que ella debía de seguir al tener ese hijo. ¿Qué cosas ella debía de guardarse? Ahora note que este voto que Sansón tuvo, él no lo escogió, sino Dios se lo dio. Dios le dijo a su mamá: esto lo vas a tener tú y el niño cuando nazca. No fue escogido por sus padres, no fue escogido por él, fue Dios mismo quien le indica lo que debe de hacer y la razón del por qué debía de hacerlo. Este niño cumpliría un voto especial descrito en la Biblia como el voto nazareo. El voto nazareo. Que la palabra nazareo tiene que ver con abstenerse o específicamente apartarse para un propósito sagrado. Tiene que ver con consagrar a alguien para un propósito sagrado. En Números capítulo 6, versículos del 2 al 8, usted encuentra por primera vez el voto nazareo en las Escrituras. Habla a los hijos de Israel, le dice Dios a Moisés, y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Este voto nazareo era una dedicación de un niño a Dios. Versículo 3: se abstendrá de beber vino y sidra. La primera cláusula de este voto para toda persona que lo tomare es que la persona no podía beber nada que tuviera fermento. Nada que tuviera fermento. Versículo 3: se abstendrá de beber vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas. Escuche bien esto: ni tampoco comerá uvas frescas y secas. Nada que tenga que ver con el fruto de la vid. Versículo 4: todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde granillos hasta ollejo, no comerá. Primera cláusula de este voto que Sansón tenía que tomar. Ni su mamá ni él podía beber nada que tuviera fermento, nada que fuera del fruto de la vid. Ahora, note el segundo lugar. El segundo lugar, este voto también tenía otra cláusula. Versículo 5: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que él siguiera este voto, dice la Biblia, él no podía cortar las puntas de su cabello, nada de metal podía tocar su cabeza. Ahora vea la tercera cláusula, versículo 6: todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará persona muerta, ni a un padre, ni su madre, ni su hermano, ni su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Tres cláusulas incluía el propósito, el voto por el cual Sansón había nacido. En primer lugar, él no podía beber nada fermentado, nada del fruto de la vid. En segundo lugar, él no podía cortarse el cabello. Y en tercer lugar, él no podía tocar ningún cadáver. Ahora, quiero por favor que se grabe estas tres cláusulas, porque durante toda su vida y los próximos capítulos que vamos a estudiar, vamos a ver que Sansón rompió su voto no una, no dos, sino varias veces. Ahora, en la Biblia se mencionan ejemplos de personas que tomaron este voto nazareo de dedicación a Dios. Por ejemplo, Samuel, en primera de Samuel 1:11, dice: e hizo voto la mamá de Samuel, diciendo: Jehová de los ejércitos,
si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, está hablando Ana, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, subraya esto por favor, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y aquí está el voto nazareo, y no pasará navaja sobre su cabeza. Samuel tomó este voto nazareo por parte de su madre. Primera de Samuel 1:22 dice, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ana tomó este voto nazareo para su hijo Samuel. Otro personaje en la Biblia que se nos presenta con este voto nazareo fue Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 1 versículos 14 y 15 dice, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Está hablando el ángel al papá de Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios. Ahora note esto, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Sansón sería un nazareo, y este era un voto mediante el cual se apartaba una persona para el servicio a Dios. Fue apartado desde el vientre de su madre. El ángel le dice, ni tú ni el niño van a probar estas cosas. Y este voto nazareo normalmente se hacía en un periodo limitado de tiempo, es decir, por ciertos años. Pero en el caso de Sansón, este voto iba a durar toda su vida. Toda su vida. Es decir, la frase desde su nacimiento no significa desde que el niño salga del vientre, sino desde que el niño esté en el vientre. A eso se refiere. Así que para guardar este voto de su dedicación delante de Dios, Sansón no tenía que beber ningún fruto de la vid, no tenía que pasar navaja sobre su cabeza, y en tercer lugar, no podía contaminarse con nada que estuviera muerto, ningún animal, ningún ser humano. Ahora, el hecho de que no podía cortarse el cabello no era porque el cabello era la fuente de su fuerza, como muchos piensan, era porque el cabello era el símbolo de su voto. No que el cabello le diera fuerza, sino que el cabello era el símbolo de su voto. La fuerza extraordinaria e impresionante que este héroe tenía provenía de Dios. Era Dios quien venía, lo cubría, y Dios era quien lo fortalecía. Usualmente pensamos en Sansón como un héroe con músculos grandes, ¿no es así? Usted se imagina a Sansón con un hombre corpulento, pero aunque la Biblia no describe cómo exactamente era él, muchos piensan que esa es una idea errónea de pensar en Sansón. Les voy a decir por qué. Porque los filisteos tuvieron que averiguar cuál era la fuente de su fuerza. Si él hubiera tenido músculos, los filisteos no hubieran dudado. Tú eres fuerte porque tienes músculos. Los filisteos tuvieron que averiguar cuál era la fuente de su fortaleza. Así que algunos piensan que Sansón era un hombre normal, y cuando Dios venía lo cubría o lo vestía, como dice las escrituras, era que el espíritu le hacía fuerte. No su cabello, no su cuerpo, era Dios obrando a través de él. Ahora vea, en nuestra vida usted y yo tendemos muchas veces a pensar que lo que hacemos o de la manera en lo que hacemos es por nuestra habilidad, por nuestra capacidad intelectual, para lo que somos buenos, pues. No, se nos olvida que cuando logramos tener éxito o habilidad, es Dios obrando a través de nosotros. No es nuestra fuerza, dice, sino el poder de Dios en mí. Pablo pudo haberse jactado de muchas cosas, pero note lo que él escribió en Efesios 3:7. Y yo, dice él, he sido puesto al servicio de este mensaje. Está hablando del mensaje del evangelio. Escuche bien, no por mi manera de hablar, dice él, no por mi capacidad intelectual, por la bondad y la misericordia que Dios ha tenido conmigo, quien ha mostrado así su gran poder en mí. Él pudo haberse jactado de quien él era, pero nunca lo hizo. En Efesios 3, 14 y 16 dice,
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, escuche bien, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. No por mí, no por mi habilidad. En Efesios 6:10, el mismo apóstol Pablo sigue diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted y yo debemos recordar que cada vez que hacemos algo para Dios, es su poder actuando en nosotros para cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Sansón tenía un propósito y es para eso que Dios lo estaba capacitando. Pero además de todo esto, Sansón, dice la Biblia, que no podía tocar ningún cadáver, ningún animal, ningún humano, ni un amigo, ni un familiar que estuviera muerto. Él nació con un propósito especial y su dedicación a Dios no podía contaminarla con un cadáver. Su voto hablaba de su separación. Él tenía una dedicación especial y tenía que mantenerla. Dios lo había creado con un propósito especial y era el mismo Dios quien iba a cumplirlo en su propia vida. Él se había manifestado en su vida, dándole la fuerza física, dando la capacidad mental que este héroe necesitaba para cumplir su propósito. Y como un anuncio tan importante y especial a la mujer de Manoa, dice que la señora corrió apresuradamente a su esposo para darle la buena noticia. ¿Se imagina qué alegría en el corazón de esta mujer? Era estéril y un día Dios se le aparece y le dice: mira, vas a tener un niño, pero ese niño no es cualquier niño. Van a ser con un voto especial y van a ser con un propósito especial. Ella corre, dice el versículo 6, a darle la noticia a su esposo, porque su esposo no estaba presente. Ella dice: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era asombroso, era como un ángel, y me dijo lo siguiente, haciendo énfasis del voto que ella misma debía cumplir. Versículo 7: tú vas a concebir y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño, subraya esto, será nazareo, apartado a Dios desde su nacimiento, no por un tiempo especial, sino hasta el día que él muera. Esa es la importancia de su voto. Ahora, nota en tercer lugar, ahí en sus notas. Ahora vea conmigo en la historia de Sansón y su propósito, la confirmación de su dedicación. El versículo 8 dice: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón que vino o que enviaste a mi esposa vuelva a mí para confirmarme lo que este niño va a hacer. Este niño sería especial, este niño tenía un llamado especial. Lo que quería su papá era simplemente la confirmación de las palabras del ángel. No porque dudara que el ángel le había dicho a su esposa, sino porque la clase de misión que este niño tendría era importante. Él iba a venir a liberar a su pueblo de sus enemigos. Recuerde que ellos estaban viviendo en tiempos difíciles. Ellos estaban bajo el yugo sometido de los filisteos. Y aunque Manoa ya sabía lo que Dios quería de ellos, él simplemente pidió una confirmación de quién sería el pequeño y lo que debía de hacer con él. Ahora, note que en lugar de enojarse Dios por la supuesta duda de Manoa, lo que dice el versículo 9: y Dios oyó la voz de Manoa. Ahora vea, en los salmos constantemente usted y yo encontramos expresiones de los salmistas donde Dios escucha la voz de su pueblo. Nota lo que dice Salmos capítulo 5 versículo 1 y 2. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. El salmista está pidiendo: Dios, escucha mis palabras, oye mi oración. En el Salmo 28, 1 y 2 dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí,
para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Versículo 2, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos a tu santo templo. Constantemente escuchamos a los salmistas clamar para que Dios escuche su oración. Pero note el versículo, capítulo 65 de Salmos, versículo 2. Porque tú, subraya esto por favor, respondes nuestras oraciones. El salmista afirma lo que los otros dos salmistas estaban diciendo. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Manoa supo a quién ir, a quién acudir. Él estaba apoderándose de su corazón. Él quería que Dios confirmara lo que Dios le había prometido, y Dios así lo hizo. Versículo 9 dice, y volvió otra vez el ángel de Jehová a la mujer. Esa confirmación siguió haciéndosele a ella, que era el instrumento que Dios iba a usar para traer a este niño. La dedicación del niño era importante y su padre quería escucharla. Y en el versículo 10 dice, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira que se me ha aparecido aquel varón otra vez. Versículo 11, y se levantó Manoa y siguió a la mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú el varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. La confirmación llegó. Este hombre podía estar tranquilo. La confirmación que él esperaba llegó. El versículo 12, él hace una pregunta. ¿Cómo debe ser el vivir del pequeño y qué debemos de hacer con él? ¿Cómo debemos tratarlo? ¿Qué va a pasar en la vida? ¿Cuál va a ser el propósito por el cual él ha nacido? ¿Se recuerda cada vez que oramos por los bebés aquí al frente? Oramos para que Dios cumpla el propósito en sus vidas. Porque déjeme decirle que todo niño que nace con un propósito. Y en el capítulo 13 del libro de los jueces encontramos en el versículo 13 que el ángel le dijo, mira, la mujer tiene que guardarse de todas estas cosas. Ella no va a tomar nada que proceda de David, ella no va a tocar nada, ella va a guardarse porque el niño va a nacer con un propósito especial. La consagración del pequeño iba a ser transmitida por su propia madre. Aún en nuestros días se ha dado cuenta que cuando una mujer está embarazada, transmite todo lo que ella siente al bebé. La tristeza, los sentimientos. Es por eso que cuando una mujer está embarazada, tiene que cuidar su estado anímico y sentimental. Porque todo lo que ella presiente, todo lo que ella tiene en su corazón, el niño está tomando de ella, está recibiendo de ella. Ahora, ellas no solamente lo nutren físicamente a través del cordón umbilical, ellas lo nutren emocional y espiritualmente. Sansón nació con un propósito especial, nutrido por su propia madre, dedicado desde el vientre de su madre para cumplir la misión que Dios le había dado. Ahora, Manoa, su papá, estaba convencido por la experiencia propia de que Dios quería hacer algo grande con su propio hijo. Un niño que nacería con un propósito especial para un trabajo especial. Ahora, nota en cuarto lugar, la historia de este hombre nos muestra en cuarto lugar la adoración en la devoción. El versículo 15 dice que Manoa, en el versículo 15 nos habla de su devoción, la adoración en la devoción. Dice que Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y prepararte algo para que tú comas. Mire, hermano, nuestros hijos tomarán como ejemplo la devoción con la que nosotros sigamos a Dios, la devoción con la que nosotros nos dediquemos a Él, la devoción con la que nosotros le sirvamos. Con el mismo deseo con el que usted busca aprender de Dios, es con el mismo deseo que sus hijos van a buscar aprender de Dios. Con el mismo deseo con el que usted busca servir a Dios, es con el mismo deseo que sus hijos van a buscar servir a Dios. Ahora, usted no puede pedirle más que el ejemplo que usted le dé. Esto no es como aquello de que usted manda a sus hijos a la iglesia y usted se queda viendo un partido en la casa. No.
¿Usted espera que sus hijos crezcan espiritualmente mientras usted está viendo televisión en su casa? No, la cosa no funciona así. Con el mismo deseo con que usted lo haga, es con el deseo que ellos lo van a hacer. El versículo 15 dice que Manoah dice, mira, espérate un momento, vamos a prepararte algo de comer. El hecho de que el ángel le dijera en el versículo 16, mira, dice el versículo 16, y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, no comeré de tu pan. El hecho de que el ángel pareciera rechazar lo que Manoah le estaba ofreciendo fue en el sentido de que él no iba a comer, él no necesitaba la comida de Manoah, pero lo que sí iba a aceptar era una ofrenda ofrecida a él. Versículo 16, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel ángel fuese el ángel de Jehová. Ahora, esta es una importante muestra de adoración. Le recuerdo, hermano, lo que Juan capítulo 4 versículo 23 y 24 dice acerca de nuestra adoración. Cristo dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios está presente en todo lugar y puede adorarse en cualquier lugar, a cualquier hora. No es dónde adoramos lo que cuenta, sino cómo lo hacemos. La pregunta que usted tiene que hacerse ¿es mi adoración en espíritu y en verdad? Manoah entendía esta realidad. De ahí la pregunta en el versículo 17. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Este nombre que nadie conocía, según Manoah, es un indicativo de que ese ángel del cual estaba frente a ellos era el ángel mismo de Dios. La presencia de Dios en forma de un ángel estaba enfrente de ellos. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento estaba frente a ellos. El ángel se muestra a sí mismo en el versículo 18 a la pregunta de Manoah, ¿cuál es tu nombre? El versículo 18 dice, el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y vea cómo él se muestra a ellos que es admirable. Subraya eso, por favor. La Nueva Traducción Viviente, que es una traducción más a nuestro idioma actual, dice, mi nombre es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Admirable. Esta es una referencia más. Que el ángel era el mismo Señor Jesucristo. Aquí en las Escrituras, en Isaías 9:6, lo describen como admirable consejero. ¿Se recuerda? Isaías 9:6. Porque un hijo nos es nacido, un hijo os es dado, el principado sobre su hombro. Isaías 700 años hablando antes del Mesías dice, y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero también es una referencia, este título de admirable también es una referencia al ángel con el que Jacob luchó cuando se encontró de camino. Se recuerda cuando iba huyendo de su hermano hasta el amanecer, a quien tampoco se le reveló su nombre, pero Jacob afirma que había visto a Dios cara a cara. En Génesis 32, 29 al 30 dice, entonces Jacob le preguntó al ángel con el que había luchado y le dijo, declárame ahora tu nombre. Un nombre inmencionable, nadie conocía. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Ahora vea la referencia en el versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mi nombre es admirable. Otro indicativo de este ser celestial, que era parte de la Trinidad de Dios, es cuando Manoah le ofrece el sacrificio sobre el altar. Mire lo que dice el versículo 19, por favor.
Y Manoa tomó un cabrito de la ofrenda y lo ofreció sobre una peña, a Jehová. Y aquel ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Esa fue una referencia. Él probó que él era la segunda persona de la Trinidad. Le recuerdo, hermano, que en las Escrituras ningún ángel permitió la adoración de los seres humanos, únicamente el ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad. Ningún ángel permitió la adoración de un ser humano. Se recuerda en la visión del apóstol Pedro, cuando un ángel se le aparece, el apóstol Pedro lo primero que hace es inclinarse ante él, y el ángel lo toma de la mano y le dice: levántate. No, tú y yo somos iguales. Ningún ángel en las Escrituras permitió adoración, únicamente el ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad. Mira el versículo 20 conmigo, por favor. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Ningún ángel, excepto el ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad. Charles Spurgeon decía que la primera cosa notable sobre esta historia de Manoa y su mujer es que a menudo nosotros oramos por bendiciones, las cuales nos harán temblar cuando las recibamos, dice él. Pero él continúa diciendo: pero otra cosa notable es que una profunda postración es lo que sigue a las bendiciones asombrosas. Al ver la bendición asombrosa, ellos se postraron. Ahora estaba confirmado. Manoa sabía que era Dios quien estaba tratando con su pueblo y les estaba proveyendo un Salvador, uno que libertaría a su pueblo del yugo de los filisteos. Mira el versículo 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció que era el ángel de Jehová. Dios había traído la confirmación, y a pesar del temor que sus padres, los padres de Sansón, por haber visto la presencia de Dios, el versículo 22 dice que ellos ciertamente tenían temor. A pesar de ese temor, ellos confirmaron que era Dios quien estaba tratando con ellos, con su pueblo. Dios les estaba dando un libertador. Ahora vea la quinta cosa, y esto es ya para terminar. En quinto lugar, la historia de Sansón y su propósito, o el propósito de Dios para él, nos muestra el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa. El versículo 24 que leímos al inicio del mensaje dice: y la mujer a su debido tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Ahora quiero que subraye esta parte en el versículo 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Dios, hermanos, siempre cumple lo que promete. Tristemente hoy en día muchos, incluso algunos que se dicen cristianos, creen lo contrario. Pero Dios es fiel a sus promesas. Sus promesas son verdaderas. Lo cantamos aquí: grandes y fieles, en ellas para siempre confiaré. Mire, en ocasiones tendemos a pensar lo contrario, porque pasa el tiempo y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Mire, les recuerdo que el pueblo aquí había vivido 40 años bajo la esclavitud de los filisteos. El pueblo los oprimía, el pueblo hacía mal de ellos 40 años, pero Dios fue fiel. Mire lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, él habló y no ha de ejecutar. En 1 Tesalonicenses 5:24 dice: el que nos llama es fiel y cumplirá, dice la Biblia, todo esto. En 2 Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Dios cumplió lo que había prometido a Israel. Dios cumplió lo que había prometido a Manoa y a su esposa. Dios cumplió. Entonces la mujer, dice la Biblia, que había sido estéril por tanto tiempo,
dio a luz un hijo conforme a la promesa que Dios le había hecho. El nombre del pequeño es Sansón, del hebreo Shimshon, que significa la luz del sol. Quizás por el propósito por el que él había nacido como Moisés para ser un libertador de Israel. Él había nacido como Moisés, a quien la Biblia dice que su nombre o que su rostro, dice la Biblia, era hermoso en gran parecer, resplandecía como la luz del sol. Algunos consideran que esta palabra se deriva de otra que significa ser brillante, o el sol, o el rayo del sol. Además, este muchacho nacería, dice la Biblia, con una fuerza descomunal. El historiador Flavio Josefo, un historiador griego, asocia el nombre de Sansón con el verbo shamen, que significa ser fuerte. Dios cumplió lo que había prometido. La verdadera fuente de su fuerza física no radicaba en su pelo, sino en Dios, quien lo había escogido. Dice el versículo 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Él probablemente no se veía a sí mismo como alguien fuerte, porque era Dios quien lo daba su fortaleza. Le recuerdo el Salmo 73, 26. Puede fallarme la salud. El salmista dice, puedo yo estar enfermo, puede debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿Cree eso usted en su vida? Él es quien fortalece nuestro espíritu. Ahora la pregunta que debemos de hacernos: ¿está usted listo para que Dios cumpla su propósito en su vida? Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está y analizar esta historia. Hemos aprendido sobre un hombre que vivió con propósito, nació con propósito. Fue Dios quien lo capacitó y fue Dios quien le dio dirección para darle honra a su nombre. Usted también nació con un propósito. Ahora la pregunta es ¿cuál? Yo no lo sé, pero estoy seguro que Dios sí lo sabe. Y usted tiene que estar ahí en su asiento y decirle: Dios, ayúdame a cumplir mi propósito. No importa si usted tiene 20, 30, 40 o 50 o 60 años. Usted tiene un propósito. Y usted nació con un propósito. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias porque muchas veces pensamos que venimos a la tierra por accidente. Nadie nace por accidente. Nadie vino a este mundo por accidente. Todos nacimos con un propósito. Y la vida de Sansón nos prueba eso. Ahora, mi Dios, a diferencia de él, ayúdanos a nosotros a cumplir el propósito. Señor, no importa la edad que tengamos, podemos aún cumplir el propósito con el cual hemos nacido, para lo que nos has llamado, para lo que tú permitiste que nuestra vida progresara en el vientre de nuestra madre, para que naciéramos, para que experimentáramos las cosas que vivimos siendo niños, para que estuviéramos aquí en este lugar hoy, en pleno siglo XXI. Tenemos un propósito. Nuestro propósito es darte la honra y la gloria a ti. Señor, no permitas que muramos sin entender nuestro propósito. No permitas que desaparezcamos de este mundo físicamente sin entender para qué hemos venido aquí físicamente. Porque el propósito tuyo, Señor, prevalece sobre todas las cosas.
Ahora pedimos que nos ayudes a cumplir nuestro propósito. Gracias por la historia de Sansón, gracias por su nacimiento, gracias porque a pesar de que fue un hombre que no vivió de acuerdo al principio bíblico, al inicio de su vida, tú mostraste que eras tú quien permitió que él naciera. Señor, ayúdanos a entender nuestro propósito y a cumplirlo. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estoy aquí? Hemos nacido para algo especial y solamente tú nos puedes descubrir para qué. Oramos para que durante este mes, donde es el mes de analizar nuestra vida, donde llegamos a medio año y es el mes en el cual debemos examinar qué hemos hecho con estos 6 meses que han pasado ya y qué es lo que vamos a hacer con los 6 meses que siguen. Aprendamos a descubrir cuál es nuestro propósito. Bendice este mensaje, mi Dios, y a cada ser humano que está en este lugar. Gracias porque tú eres grande y maravilloso. Todo nos apunta a ti, mi Dios. Mi propósito debe apuntar a ti también. Bendice este momento en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga de pie.